lo que, lo que significaba en una noticia escuchar un reportaje suyo. Yo quiero que iniciemos por ahí. ¿Quién es Balbueno Medina? ¿Cómo Balbueno Medina? Bueno, voy a tratar de ser un poco lacónico, sintetizar. Fíjate, yo me considero como que nací un poco periodista o locutor, porque cuando yo estaba apenas en el 5º curso de primaria en mi pueblo, ¿De dónde? Yo soy de un pueblo que le llaman Cristóbal, de la provincia de Independencia. Es un poquito lejos, estamos hablando de casi 300 kilómetros de aquí. Okay. Sí. Entonces, cuando yo estaba en primaria, existían, como ustedes saben, las competencias que se daban entre lo que era Radio Popular y Radio Mil Informando. Sí. Noticiero Popular y Radio Mil Informando. Entonces, esos noticieros tenían una gran audiencia, radio audiencia en todo el país, porque no existían tantos medios de comunicación como los que tenemos hoy día en la República Dominicana. Entonces, nosotros con algunos compañeritos simulábamos hacer los noticieros de Radio Popular y Radio Mil Informando, leyendo los periódicos. Pero esos periódicos nosotros esperábamos que los llevaran de Barahona, o sea, la común cabecera. Estamos hablando de Barahona hacia el campo donde yo nací, sí, de Cristóbal. Eso llegaba siempre, era como entre las 4 y 5 de la tarde. Entonces, afortunadamente, el único vehículo que había en mi pueblo que viajaba a Barahona, llevaba a los pasajeros, los traía, tú me entiendes, era de un tío mío. El tío mío, él era que compraba el periódico Listín Diario y el Caribe, y los llevaba allá a mi pueblo. Entonces, yo siempre me tomaba uno de esos periódicos, me ponía a competir con los compañeros de la escuela, así, engolando la voz y haciendo el simulacro ese del noticiero. Le daba uno leía una información y yo leía también por otra parte información. Pues bien, pasado ese tiempo, luego yo llego a estudiar aquí a Santo Domingo, y cuando yo estoy en el bachillerato, una profesora mía, la de literatura, me preguntó que yo quería estudiar, porque ella veía que yo era muy inquieto, conversador y eso. Me dice, pues yo le dije, bueno, ella me dijo, antes de que yo le dijera que me gustaba, me dijo, mira, tú tienes dos cosas que te pueden servir en la vida para tú descollar. Tú puedes ser un buen abogado o un buen periodista. Y yo le dije, bueno, a mí lo que me gusta es la comunicación. O sea, yo estaba definido desde hace mucho. Pero ¿qué sucede? Que yo fui muy dichoso, porque mi primer trabajo a los 17 años aquí, estando precisamente en el bachillerato, fue en telecomunicaciones, en la Dirección General de Telecomunicaciones, lo que es hoy Indotel. Yo estudié archivo y correspondencia y mecanografía en el Centro de Estudios José Reyes, la 27 de febrero. Cuando uno hacía un curso en la década del 80, de un curso técnico como ese, aseguraba fácilmente cualquier tipo de pegada, ¿tú me entiendes? Entonces, yo apliqué a un trabajo como escritor, mecanografista, para hacer telegramas. Me probaron y yo era excelente en cuanto, y todavía sigo siendo excelente porque yo escribo sin ver mucho el teclado. Bueno, entonces eso fue ya terminando el bachillerato. Entonces conseguí ese trabajo y eso me impulsó más a yo estudiar comunicación. Pero antes de eso, yo me interesé por
estudiar locución. ¿Dónde la estudió la locución? A la Otto Rivera. Con el mismo Otto, ya para esa época el mismo profesor Otto Rivera. Estaba Otto Rivera. Sí, estaba en vida. Desde que terminé el bachillerato, yo me inscribí en la universidad, pero a la vez estaba los sábados yendo a la escuela de Otto Rivera, la Escuela Nacional de Locución. Estudié locución, me examiné de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos porque era indispensable, y esos exámenes eran muy rigurosos. En ese tiempo, bueno, bastante rigurosos. Ahora hay que aclarar que ya eso no se le da tanta importancia. Y ya cualquiera hace. Ajá. Entonces en el 1991 yo pues apruebo, soy examinado en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Para la sazón estaban en ese momento Napoleón Veras Prat, que era una estrella, María Cristina Camilo, que estaba examinando a los estudiantes, y el locutor que fumaba mucho. Pérez Cepeda. Pérez Cepeda y Cepeda. Cepeda y Cepeda. Cepeda y Cepeda. Sí, ese. Entonces fueron los tres que me examinaron. Me duro. tiraron un gancho en ese examen, que me preguntaron de que en qué especialidad del derecho se destacó el doctor Robert Rick Cabral. ¿Sabes que Robert Rick Cabral? Sí, él es presidente de la República en el gobierno de conformación Exactamente. Él lo que era un médico. Que el centro médico el hospital Robert Rick Cabral fue dedicado a él, precisamente porque fue un inminente médico. Conocido como el Angelita. Exactamente. Pero algunos se equivocaron y dijeron que no, que en tal área del derecho. Y ese era de tipo esos ganchos que le metían fácil. Me imagino que ese gancho. Pero caían en el gancho muchos estudiantes porque era que iban nerviosos. Tuve las luces y todo. Pero que no era para menos, porque mire quien usted acaba de mencionar, tres personas que son tres trabucos. Yo me imagino que esa pregunta se la hizo Cepeda Suriel. Carlos Cepeda Suriel. Sí, se la hizo porque es un profesor excelente, muy exigente, una persona que exige bastante. Muy bueno. Y es un cultor de la lengua, ¿sabes? Sí. Del buen decir. Para los que no saben quién es Carlos Cepeda Suriel, es quien fue en un momento dado la voz de la lotería. De la Lotería Nacional. En varias ocasiones. Sí, él ha estado entrando y saliendo. Y Maíta, María Cristina Camilo, cariñosamente Maíta, es una de las... Ya pasó el siglo ya. Ya sí, 104, 105 años. Pero ha sido el número de carnet de locución de los más bajitos que hay. Porque fue de la primera promoción de locución que se dio en La Voz Dominicana. Yo soy el 56 par de 5. Wow. Sí, de 1991. 555 par de 5. O sea, 5.600. Sí, 56, sí. 5.555. Ese soy yo. Wow. Pues sí, y luego, ya de eso, yo antes de haber concluido los estudios en la universidad, yo estudié en la Universidad Dominicana OIM, Comunicación Social. La colega. Sí. Con Mellanos. Sí. Con Oscar López Reyes, que profesor Oscar López Reyes todavía sigue siendo el director, el decano de la Escuela de Comunicación Social. Tuve profesores muy buenos. Cándido Torres. Sí, Cándido Torres sigue siendo profesor también. Pero yo tuve una playa de profesores excelentes. Ahí estaba Pascal Peña Pérez, que era el que daba legislación de prensa. Estuvo también Wilson Gómez Ramírez, que aún en ese momento, habiendo sido presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, también era profesor de Derecho Constitucional. Pues bien, para no cansarle mucho el cuento, porque es largo, ¿verdad? Emocionante también. Sí. Entonces, yo, estudiando en la universidad, aún estaba trabajando en telecomunicaciones. En telecomunicaciones habían unos turnos muy bien fraccionados, que no pasaban de 6 horas. Era de 7 a 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 7 de la noche, de 7 de la noche hasta la 1 otra vez. Y entonces eran turnos así. Eran para partir cada 6 horas. Sí.
Entonces, eso incluso facilitó que muchos profesionales que trabajaban en telecomunicaciones pudieran muchos hacerse ingenieros, los que querían seguir en el área de las telecomunicaciones, otros estudiaban comunicación, otros derechos. Eddie Olivares es él es juez de la Junta Central Electoral. Sí, exactamente. Él y yo trabajamos juntos en el Centro Principal de Telecomunicaciones, pero él se fue por el derecho y yo por la comunicación. Pues bien, antes de yo terminar la carrera, yo ya había también conseguido mi picoteíto trabajando en los medios de comunicación. Comencé a trabajar con César Medina, llegó la matinal. Eso era un proyecto que él tenía en el canal 10 de Telecable Nacional. Él tenía también un noticiero ahí, Noticias 10. Luego de ahí me chequearon, me llamaron para Teleantillas, y como Teleantillas y Telesistema pertenecen al mismo dueño, que es Pepín Corripio. Luego en el noticiero, que era el más estelar de Telenoticias de la noche, me mandaron para allá. La edición estelar. Sí, exactamente. Y ahí duré 16 años en Telesistema. ¿Usted trabajó en el telediario 1 más 1? Sí, sí. Y también en el día. Sí, ahí era que uno recordaba, que por cierto queremos preguntarle, ¿de dónde le sale encarnar con ese denuedo el pronunciar tanto su nombre como su apellido? Bueno, lo que pasa es que el apellido mío no es largo, ni el nombre ni el nombre tampoco. Sí. Entonces, en la comunicación es fundamental los nombres cortos, porque se pegan más que ahora uno tiene que tener también su sello distintivo. Sí. Porque pero era la entonación más que nada, porque exactamente, porque eso es algo que le nace a uno de adentro. Eso es como cuando uno está en el personaje. Exactamente, porque cada quien tiene su sello propio. ¿Usted recuerda la primera vez que tuvo la oportunidad de...? Cuando yo tuve la primera oportunidad, quien me probó fue Antonio Gil Iturbides, que era director en ese momento de prensa de Radio Televisión Dominicana. Eso fue en la gestión de Giorgi Rodríguez, sí, durante el gobierno de Balaguer. Yo fui a probar audio estando en la universidad, y él me dijo, ese muchacho tiene un buen timbre de voz que sirve para narrar la noticia. Entonces me pusieron a despedir, y cuando yo en ese momento, porque el noticiero de Radio Televisión Dominicana era Centro Noticia al Día. Sí. Y yo dije, para Centro Noticia al Día, Balbueno Medina. A él le gustó. Y ese fue el sello. Pero yo no duré mucho ahí. Cuando me escucharon, me fui con César Medina, porque pagaban mejor que en Radio Televisión Dominicana, en el estado. Sí, sí. Me ofreció más. Pero luego me ofrecen más para irme a Teleantillas. Y también dejé a César Medina. No, eso se trata. Claro. Con César Medina, ahí en Telecable Nacional, yo lo que duré fue como un año. Cuando parece ser que me chequearon bien. Pero se dice rápido, pero no pasa de rápido. No. Se coge mucho susto en la carrera. Y haciendo un nombre. Porque y entonces la cosa era que la comunicación era diferente. La noticia había que buscarla. No es como ahora, nosotros tenemos la noticia en cada instante, en cada lugar. Su celular. Hasta tú la puedes sacar de una, por ejemplo, cualquier personaje importante de la sociedad dominicana, político, empresario, quien militar, sea, que tenga notoriedad pública, que te publique un tweet, ya eso es una noticia. Tú como profesional de la comunicación, ya tú lo conviertes en una noticia. Sí, eso no se daba anteriormente. Yo tenía que ir a hacerle sala y a conquistar y a enamorar a muchos políticos, a veces que ni siquiera querían hablar, para yo dar un palo noticioso en la noche, a las 10 de la noche. Y con una grabadora de cassette, si acaso. Exactamente. Entonces, yo tenía algo muy interesante cuando era reportero. Yo memorizaba todo casi. Eran pocas cosas que yo tomaba en nota, porque desarrollé esa habilidad precisamente por la destreza que pude adquirir con los teletipos, haciendo los telegramas en telecomunicación. Entonces, esas son cosas que uno las va desarrollando con
con la práctica, ¿tú me entiendes? Sí, entonces, sí. Entonces, yo puedo deducir, Balbuena, en base a lo que usted está diciendo, que hacer comunicación en ese tiempo era más complicado que hacer comunicación. Sí, ahora es más fácil. Ahora es más sencillo, ahora es más fácil. Desde luego. Ahora hay más herramientas. Que uno tiene muchísimas herramientas de cómo elaborar. Sí. Por eso es que tú ves que las informaciones hoy día son instantáneas y tienen que darse en el mismo momento en que se producen, porque cuando viene a ver dejan de ser informaciones de interés. Sí. En minutos. Antes no. Antes cuando, por ejemplo, tú entrevistabas a un Peña Gómez, que lo veo aquí, una fotografía que veo aquí. Eso de Daniel lo tiene aquí, es el santo. O de un don Henry Cabral, que era presidente de fusiones del Partido Reformista, o tú entrevistabas a un empresario, por ejemplo, que hablaba mucho, en este caso, el que era presidente de la UNE, la Unión Nacional de Empresarios, el Andrés Dawarre, Sí. el papá de Andrés. El papá de Sí. Ese tipo daba unas entrevistas excelentes, que yo iba a la novia de Villa y lo entrevistaba y siempre sacaba un palo de noticias. Sí. Entonces, pero nadie te la iba a matar, porque si tú la llevabas en exclusiva, Y había más seriedad también. Exacto, era un palo de noticias. El tipo que la iba a buscar, cuando tú la veías en el aire, ya no la iba a encontrar, porque ese tipo ya estaba durmiendo en su casa. Si quería buscar una reacción, la iba a buscar al otro día. Ahora Si no. estaba disponible. Si estaba disponible, exactamente, pero ahora no. Ahora el tipo puede darte una entrevista a ti ahora mismo y se le presenta una cuestión y dice, bueno, déjame escribir un tweet sobre esto y ya te mata una noticia. O manda un audio. Exactamente, o manda un audio, ya lo sabes. Y ahora también con la tecnología a través de Zoom, tú puedes hacer una entrevista a quien sea fuera del mundo. Sí. Y aquí de República Dominicana, si tú quieres entrevistar a quien sea, nada más tienes que a través de Zoom hacerle una entrevista y le saca noticias también. Así es. Pero yo digo que penosamente esta carrera hermosa que es la comunicación social, Sí. lamentablemente cualquier persona que no tenga empleo y tenga el ánimo o la poca vergüenza se engancha al periodista. Sí. Y es penoso porque entonces lo que nos hemos formado en universidades, que tenemos el criterio y la responsabilidad como profesionales, nos vemos rezagados porque el mercado está ocupado y lamentablemente esto es un asunto de oferta y demanda. El empresario va a emplear al que menos le cobre. No, pero el periodista ni tampoco los medios nunca van a ser relegados. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú viste ahora lo que dijo el tipo que mató a Orlando, Miguel Cruz? Sí. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo quiero hablar con la la prensa. Bueno, No dijo quiero hablar con las redes sociales. No, pero ya de antemano le están haciendo una mordaza en violación, que ya es otro tema, en violación a sus derechos. Ya la familia de Orlando está reaccionando. Sí, con sus derechos, sí. Entonces, fíjense, cuando surge la radio en el 1924, 24 con la H&H de Frank Hatton Guerrero. Estamos hablando aquí en República Dominicana. Okay. En el 28 fue a nivel nacional, pero aquí fue primero que en muchos países de eso. Porque la H&H de Frank Hatton Guerrero, ese fue un experimento que se hizo aquí. Con los restos de un transmisor de un barco americano. Exactamente. Entonces, ya la radio se universaliza en el 28. Sí. En el 28, pero ya, fíjate que ese señor ya tenía las técnicas de cómo hacer radio. Sí. Sí, entonces en el 28 ya se universaliza. Pero, ¿qué sucede? Cuando surge la radio, la telegrafía ya existía. Pero, ¿qué sucede? Mucha gente entendía que la telegrafía, que es como un sonidito y que tip, 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 pero se comunicaban con ese sonido. Sí, claro. Iba a desaparecer, no desapareció la telegrafía. No, ahora lo que ahora está encriptada y se utiliza. De hecho, los militares, en los barcos la utilizaban ese sistema de comunicación. Bien, la radio ya la gente la está usando y se está comunicando y está escuchando radio. ¿Verdad que diezmó un poco
la telegrafía, pero la telegrafía la utilizaban para comunicarse a través de los sistemas de los marinos, mercantes, toda esa cuestión. Bien. Entonces, ya en el año de 1952 viene la televisión. La gente dice que la televisión iba a acabar también con la radio. Por eso viene el Estado Dominicano y crea lo que fue radio y televisión. ¿Por qué? Porque se está tratando de cuidar de que cuando se vaya, desaparezca la radio, se queda con la televisión. Sí. No desapareció la televisión, la radio. Se quedó la radio. Claro. Cuando la televisión desarrolla, la gente dice, bueno, pero la televisión te brinda la imagen, sonido, movimiento y todo. Pero estamos también analizando que en el 1700 y pico sale la imprenta Gutenberg, de Gutenberg. Sí. Los periódicos avanzan y crecen. No desapareció nunca la imprenta. Al contrario, se fortalece la imprenta porque la imprenta se utiliza para hacer el periódico. Sí, exactamente. Bueno, cuando ya avanza la televisión y llegamos a la era digital, la gente dice, van a desaparecer los periódicos impresos. Todavía tenemos los periódicos impresos. Y ahora tenemos impresos y digitales. Sí. O sea que los medios de comunicación lo que hacen es que se reinventan a sí mismos. Y los comunicadores también. Con relación a esa inquietud que usted había manifestado ahorita, uno tiene la percepción de que el que usa las redes sociales de manera inapropiada no comunica. Porque, por ejemplo, el que escribe un texto diciendo, ya sea en un periódico digital o en una red, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, ¿qué es lo que no está comunicando? Además, si comunica con faltas ortográficas, lo que está es deformando. Hay un ruido. Un ruido semántico. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que eso lo que le da es mayor relevancia e importancia al comunicador. Por eso es que mucha gente, cuando publica algo en las redes sociales que es importante, lo primero que trata es de ver si eso salió en un medio de comunicación tradicional. ¿Es así? ¿No es así? Sí, es así. Para darle aquiescencia y fundamento. Y esa es la realidad. Así es.